muy feliz, muy contento. La mayor parte de mi vida milité en una tradición no católica, una tradición evangélica protestante, digamos. ¿Tú naciste en una familia? Sí, yo nací en una familia protestante de extracción pentecostal, conservadora, una familia buena, y participé y me beneficié de interactuar con estos hermanos evangélicos y pentecostales. Esta experiencia que tuve la mayoría de mi vida como evangélico y pentecostal, pues me fue induciendo a querer aprender cada vez más del Señor, a profundizar más en la palabra de Dios. Y me fui dando cuenta, después que accedí al ministerio, llegué a ser ministro licenciado ordenado de una importante denominación. O sea, tú llegaste a ser país. Ministro. Sí, yo fui licenciado. Sí, ordenado. Sí, correcto. Y pastor. Sí, hice tareas pastorales como capellán, como interino de algunas congregaciones también. Pero la carga grande en el ministerio estaba en la capellanía, en el ministerio evangelístico, que le llamaban, y en la enseñanza de teología, en lo que era el seminario nuestro en aquella denominación. Durante esa experiencia fui interactuando con la palabra de Dios, con la historia del pensamiento cristiano, y comenzaron a surgir algunos cuestionamientos que eventualmente me han traído aquí, a la Iglesia del Señor. A ver, vamos a desmenuzar. En tu estudio de la palabra, en tu preparación para prédicas y demás centrados a la palabra, y empezaste a encontrar incongruencias entre la teología que profesabas y lo que la palabra dice. ¿Cómo fue? Más que nada, más que nada fue, no fue tanto eso. Yo me encontraba ejerciendo el ministerio, yo tenía que enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, y yo sabía que era responsable del destino eterno de esas personas. Yo no quería enseñar algo equivocado que le fuese a inducir a error, porque yo estaba seguro que le iba a tener que responder al Señor por el destino eterno de esas almas. Entonces, cuando se me da la primera tarea pastoral o asignación pastoral, comencé mi ministerio empezó a sufrir algunas crisis. Por ejemplo, para mí era fácil, para mí toda la verdad estaba aquí en esta santa. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, validando su bautismo de párvulo, ¿no? Y tenía buenos textos para contradecirme, y yo tenía buenos textos para contradecirla a ella, pero era su palabra contra la palabra mía. Iba a visitar a alguien y me decía, eso es lo que usted cree, está muy bien, pero es que casualmente el testigo de Jehová que se acaba de ir de aquí hace 10 minutos tiene una opinión distinta a la suya, ¿no? ¿Me entiendes? Era una oferta en contra de otra, no estaba tan claro. Una teología, otra teología. En contra de otra, correctamente. Y entonces, mira qué interesante, me di cuenta de que la fragmentación entre nosotros generaba confusión en la gente, y por eso no creían. Mira qué interesante, por eso no creían. Y fue para mí bien importante cuando descubrí el texto de San Juan capítulo 17, versículos 18 en adelante, donde el Señor le dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque la gente no cree, porque no somos uno, estamos fragmentados, cada cual enseñando lo que le parece. Pero mira qué interesante, enseñando verdades en plural, y arguíamos estar basados en una misma Biblia e inspirados en un mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Qué interesante, contraproducente, porque el Señor había dicho en los capítulos 16 y 14 de San Juan que Él iba a enviar a un Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que iba a referirnos a nosotros a la verdad plena y completa, una sola verdad. Este tipo de cosas fueron los que me fueron creando a mí ciertas dudas. Caramba, ¿estaré yo bien formado en esa verdad, la verdad bíblica, la verdad de los apóstoles, la verdad que el Señor delegó para que cuidaran e interpretaran a aquellos apóstoles? Te quiero hacer aquí una pregunta entre paréntesis. A estos momentos de tu vida, ¿tú ya eras casado? Sí, era casado, sí. ¿Y tu esposa también evangélica? Era recién casado, también evangélica, más conservadora y más anticatólica que yo.
¿Y tú le empezaste a compartir que estabas empezando a tener estas inquietudes o esto era algo que tú te lo guardabas? Al principio me lo guardaba porque no quería confundirla a ella tampoco. Yo pensaba que era un problema mío que yo podía solucionar estudiando mucho más profundamente la Biblia y la teología. Así que ella era más anticatólica que tú. ¿O sí? Quiere decir que tú tuviste tu época de anticatólicos, que nunca jamás hubieras estado conmigo conversando así. No. Ustedes me caían muy mal. Me caían muy mal. Yo me relacionaba con católicos en la medida en que yo pensara que me los podía ganar. Ajá. Sí, Ajá. Sí, y en muchos casos resultaba bastante fácil. Ajá. Sí. Entonces te regreso a donde estabas. Entonces empezó este conflicto, Sí. por llamarlo interior tuyo. Sí, interior mío. De decir, bueno, entonces, ¿dónde está la verdad? Sí, pensé que lo podía resolver pues, con mucho estudio de la Biblia y entonces de ahí comencé a matricularme en algunas instituciones y a estudiar mucho, Entonces de ahí en adelante fue que me concentré en la teología y eventualmente enseñé. Pero eso hizo que el problema se hiciera mayor, porque ahora también tenía seminaristas, tenía laicos y tenías que enseñarles a ellos también la verdad, ¿no? Imagínate cuando me entero, por ejemplo, de que San Pablo llama en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16, San Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Pues esa escritura a la cual San Pablo se refería como inspirada era el Antiguo Testamento griego que contenía los libros deuterocanónicos. Hasta que empecé a conocer eso, hasta que empecé a conocer que estos libros fueron observados, creídos como palabra de Dios. Lo tenemos en el hecho, ¿no?, de que San Pablo directamente le llama escritura divinamente inspirada. Eso para mí fue una crisis tremenda, más que nada también cuando me enteré que las primeras versiones de mi Biblia evangélica contenían esos deuterocanónicos y que fue por un interés meramente económico que los sacaron tarde en el siglo XVIII. Entonces, yo comencé a tener especial aprecio por esos libros deuterocanónicos. Y entonces, por ahí viene entonces la siguiente etapa de la crisis. Empecé a cuestionarme, caramba, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos, si lo hemos sacado de la Biblia. Sí. Estaba en 2 de Macabeos, capítulo 12. ¿Sí? Con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12:12, la intercesión de los santos y los ángeles. O sea, bueno, además de Jeremías 15:1, para que no crean que solamente en los deuterocanónicos. Está en Jeremías, esto de la mediación de los ángeles y los santos, está en Jeremías capítulo 15, versículo 1. Y aquellos que se creen que es el Antiguo Testamento nada más, pues vayan al Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y capítulo 8, versículos 3 y 4. O sea, es interesante esto que estás compartiendo porque entre nuestro auditorio, yo estoy seguro que ahora mismo nos están viendo muchos evangélicos, seguramente nos están escuchando y van a decir, ¿qué está diciendo este hombre? O sea que esos libros eran realmente parte de nuestra Biblia, Reina Valera, y que los sacamos y que... Sí, es cierto. Y que ahora... Es cierto. ¿Sí? Es entonces, cierto. esto te llevó realmente a una especie de un huracán interior. Sí, sucedió. Ya entonces me preocupaba bastante, tenía mucho cuidado con lo que enseñaba y con lo que predicaba. Descubrí cosas hermosas, por ejemplo, entre otras cosas. Algunos amigos a los que les comenté sobre las crisis que estaba teniendo, me dijeron, inclusive colegas en la facultad, me dijeron, pues, regresa al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque de ahí salimos nosotros los pentecostales. Y yo le decía, no, es que la iglesia nuestra tiene 100 años, ¿sí? Pero olvídate de las iglesias nuestras, es el ideal pentecostal lo que tú quieres. Y yo, pues vamos al libro de los Hechos entonces a estudiar. Entonces, ahí fue la próxima etapa de la crisis, el libro de los Hechos. Yo esperaba encontrar mi denominación pentecostal en el libro de los Hechos y me encontré con la Iglesia Católica. En el primer capítulo el Señor le dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Creo que estaba diciendo, esta iglesia mía es universal, católica. En el capítulo 1, versículo 14 se menciona a la Virgen María, la única persona que se menciona por su nombre. O sea, sí, señor, se señala como un miembro eminentísimo de aquella primera iglesia. Y eso es importante porque en la mentalidad judía de aquella gente,
La madre no era la esposa del rey, la madre era la madre del rey. Era la concepción monárquica de aquella gente de que la madre del rey era legítimamente la reina. Por lo tanto, ella debió haber sido honrada y venerada como lo que era, la madre del rey, la madre del reino de los cielos. Maravilloso. Por eso la tenemos en Apocalipsis capítulo 12 como toda una reina, revestida de sol, la luna a sus pies coronada de estrellas. Maravilloso. Pero eso no se queda ahí. Capítulo 2, versículo 42. Yo estoy buscando mi iglesia pentecostal, Pepe. Y en ese versículo se dice que aquella primera iglesia perseveraba todos los días en el partimiento del pan, en la Eucaristía todos los días. Y nosotros celebrábamos algo que aparentaba ser un memorial meramente simbólico, 1 o 2 veces al año. No revestía entonces singular importancia, ¿te das cuenta? Pero aquella gente todos los días. Y cuando te pones a estudiar un poquito más, me detuve ahí, me di cuenta de que la Eucaristía había sido siempre el centro del culto de los cristianos. Siempre. Por ejemplo, San Justino Mártir en el año 155. 155, Pepe. Poquitito después de haberse escrito la última línea del Nuevo Testamento, escribe al emperador Antonino Pío para describirle el culto de los cristianos, la Santa Misa, de principio a fin. Y dice el versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos que perseveraban también en comunión con la doctrina de los apóstoles. Y ahí descubrí que aquella primera iglesia a la cual yo quería pertenecer era apostólica. Por eso en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando a Pablo y Bernabé, decimos en Puerto Rico, se les trancó el bolo en Antioquía, no resolvieron el problema abriendo la Biblia y señalando un texto bíblico. Ellos le dijeron a los antioqueños, tampoco le echaron a votación porque hubiesen perdido, porque los judaizantes eran mayoría, Pepe. No, esto no es una iglesia democrática. Ellos fueron a Jerusalén a consultar con los apóstoles. Y allí en el versículo 28 se levanta Santiago para resolver el asunto y dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, una iglesia apostólica. Por eso dice Efesios capítulo 2 versículo 20 que el Señor instituyó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Wow, hay tanto que decir. Dice el Papa que la verdad, estamos llamados a ilustrar acerca de la verdad y que ese anuncio debe ser explícito, o sea, no rebuscado, no escondido, no simulado, no, explícito. O sea, esto es lo que quiere el Señor, esta es la invitación que Él te hace. Él te ama, planifica tu fe, hazte cristiano universal, entra a la iglesia del Señor. Y en este momento ya cuando estaba la crisis en su tope, ¿tú llegaste a hablar con sacerdotes o con algún obispo? ¿Cómo fue que entraste a la iglesia católica? Tú me quieres meter a mí en un problema. Mira, pero tú eres mi amigo. Yo te saco. Tú eres mi amigo y yo tengo que contestarte la verdad. Sí. Yo fui a donde un sacerdote y por supuesto lo busco, teólogo, ¿no? Por supuesto, así mucho estudio. Y le digo, padre, hago una cita con él. Habíamos interactuado en algunas actividades de la universidad. Y le digo, padre, ayúdame, ¿qué te pasa? Y le dije, mira, es que yo he descubierto que el Señor me llama a tu iglesia. Yo he descubierto que si no comulgo el cuerpo y la sangre del Señor, me voy a secar, me voy a morir. Yo quiero que tú me ilustres y me digas qué es lo que yo tengo que hacer para hacerme católico. Ayúdame. Y él me dijo, oye, pero tú eres loco, hacerte católico. Tú no tienes que hacerte católico. No. Si tú le sirves al Señor de igual manera allá como acá. Es lo mismo, me dijo. Es lo mismo. Piensa cuál va a ser la reacción de tu comunidad. Piensa qué va a pensar tu esposa. ¿De qué vas a vivir? Me la puso bien bonita, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas, Pepe. En aquel momento tuve una experiencia espiritual muy bonita. Porque teniendo a este señor frente a mí, me vino a la mente todas las acusaciones, medias verdades, insultos que yo profería en contra de esta iglesia desde mi cátedra y mi púlpito. Y yo tenía esos mismos insultos y medias verdades frente a mí, personificado en este ser humano. Y me vino la clave y le dije, padre, ¿sabes qué? Tú me acabas de convencer de hacerme católico. Y me dijo, ¿qué yo? Sí, tú me acabas de convencer de hacerme católico. ¿Y por qué?
Sí, porque si esta iglesia ha perseverado 2000 años, a pesar de personas que testifican de ella como tú, esta tiene que ser la iglesia de Jesucristo. O sea, no, como buen evangélico, yo quería sentir bonito. Eso es una diferencia también entre católicos y no católicos. O sea, para muchos no católicos, la cuestión del sentir bonito es criterio de autoridad. Sentir bonito. Las emociones. Y yo decía, y al fin y al cabo yo fui criado en eso. ¿Qué se le va a hacer? Entonces me puse a pensar, está bien, está en la iglesia, pero yo tengo que sentir, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hice algo, y tú me metes a mí en unos problemas, porque hice algo que se suponía no hubiese hecho, pero gracias a Dios yo no sabía que no se suponía que lo hiciera, porque nadie que no esté en comunión plena con la iglesia merece participar de todos los medios de gracia de la iglesia. Me refiero al sacramento de la reconciliación. Y este pastorcito que está aquí fue a confesar sus pecados a un confesionario. Y entonces, pero claro está, yo no iba a hacer cualquier confesión, tenía que ser una buena confesión. ¿Por qué? Porque yo estaba retando al Señor. Yo decía, yo tengo que sentir si esta iglesia tiene verdaderamente el poder para perdonar mis pecados. Tengo que sentirlo. Si era como decía yo. Lo primero que hice fue comprar el ritual de la confesión. Y me lo leí completito. Y me lo aprendí. Todo el ordinario del ritual de la confesión. Empecé a buscar iglesias, primero que estuvieran bien lejos de mi casa, segundo que tuviera facilidad de estacionamiento apartado de la iglesia, porque tú podrás comprender que yo no quería que el carro del pastor estuviera en el estacionamiento de la parroquia. Me concedes esa, ¿no? Ajá, claro. Ok. ¿Te pusiste gafas oscuras? Sí, también. Gafas oscuras, sí, gafas oscuras, sí, es cierto. Y entonces también, tenía que ser en confesionario. Y no podía ser cualquier confesionario, tenía que ser un confesionario de madera gruesa, noble, sólida, para que no salieran ni los murmullos. Una puerta que llegara hasta el piso, por lo menos una cortina. Todo eso, Pepe, en serio, todo eso. Llegó el día, le pedí, en la noche anterior, hice todo lo que manda la iglesia, porque yo estaba retando al Señor. A ver, yo quería que si el sacramento fallaba y yo no sentía bonito, que no fuese por mi culpa, sino por la falta de poder de esta iglesia. Así que en la noche anterior hice todo lo que manda la iglesia, hice un examen de conciencia profundo, contrición, propósito de enmienda, nuevo propósito, y voy al otro día, hago la fila. Ay, hermano, y comienzo a pedirle perdón al Señor si aquello le ofendía. Señor, perdóname si esto te ofende, tú sabes, pero es que tú me has metido en esto y yo tengo que corroborar en un último intento antes de decidirme. Llega mi turno, me meto al confesionario y entonces yo iba preparado, me lo sabía todo. Y el sacerdote me dice, Ave María Purísima. Eso no está en el ritual, hermano. Eso no está en el ritual. Y yo, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Yo nunca había sido católico en mi vida, no sabía nada. No sabía sin pecado. O sea, de eso, sí, porque como no está en el ritual, claro. No está en el ritual. Entonces el sacerdote insiste, Ave María Purísima. Y entonces yo me veo, y entonces se me sale lo de Pentecostal para afuera y le contesto, amén. Y él me replica, Ave María Purísima. Y yo le contesto, pues gloria a Dios, aleluya. Y él me dice, hijo mío, parece que hace tiempo tú no te confiesas, ¿verdad? Y yo, ay padre, si usted supiera. Bueno, la cosa es que en ese confesionario... No, en ese confesionario, pues yo vine a decirte la verdad, Pepe. En ese confesionario yo desparramé mi vida. Me confesé. Y entonces escuché las palabras que transformaron mi vida y me han traído aquí, frente a ti, esta noche. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quería sentir bonito, ¿te acuerdas? Cuando salí de aquel confesionario yo salí despedido, porque yo esperaba manejar un cuerpo de 197 libras aproximadamente. ¿Sabes qué, don Pepe? Yo no pesaba nada. Yo estaba liviano, livianitito, fresquito por dentro. Flotabas. Yo volaba y trataba de que la planta de los pies llegara hasta el suelo, pero yo andaba de puntillas, con miedo, porque yo pensaba que me caía. Entonces empecé a zigzaguear. Bajando las escaleras me caí. Me agarraron y me levantaron. Y comencé a caminar hacia abajo, dando tumbos, tropezando, dando golpes contra las verjas de las casas. Yo estaba embriagado, ido de un lado para otro.
Me arrepentí tanto de haber estacionado el carro tan lejos. Y seguí bajando y me di cuenta de que la gente que viene en sentido contrario me sacaba el cuerpo. En ese momento, borracho, eso mismo. Pero imagínate la vergüenza que a mí me da, porque yo estoy plenamente consciente. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, este pastor va y se confiesa y ahora anda borracho por aquí. Pero, claro, evangélico al fin siempre el texto bíblico a la mente, ¿no? San Pedro en aquel gran día de Pentecostés, cuando los interlocutores le acusaban de que estaban borrachos, San Pedro se levanta para defender los suyos y dice, estos no están borrachos, sino que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ya no pude más. Yo renuncié a mis credenciales de ministro licenciado ordenado el 25 de enero de 2002. Después me dijeron que era el día de la conversión de San Pablo. ¡Wow! Sí, no sabía. Ese día yo puse mi carta. Fue triste, sí. Y una pregunta de esas que siempre hago yo de chismoso. ¿Y tú, señora, a todo esto qué? Mi esposa mi esposa me dejó. Tuvimos dos meses dejados. Es que, para que la gente entienda, Pepe, es que nosotros no queríamos nada a media. Así era mi esposa. Para nosotros la fe es lo último y lo primero. Nos vamos hasta la muerte. Y así éramos, y así somos ahora. O sea, y al mi esposa ver un hombre que para ella apostataba de la fe, pues era un trago difícil, ¿no? Pensando en sus amistades, pensando se había casado con un ministro y ahora resulta que su marido se va para un sitio que ella cree es un sitio malo, perverso, idolátrico, pagano. Pues es duro. Y estuvimos 2 meses dejados. 2 meses dejados. Y fueron 2 meses difíciles, 2 meses en los cuales ella me cuestionaba. Pero el Señor que te habla a ti, ¿por qué no me habla a mí? Nos quiere el Señor dividido. ¿Cómo yo voy a contestar eso? Lo que hice fue orar y orar. Santa Mónica. Sí, orar. Y el Señor se le fue manifestando a ella también por medio de la Eucaristía. Ella tiene también unas experiencias espirituales muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. El Señor le estaba hablando y yo no lo sabía, porque ella también es muy, muy fuerte de carácter, no le gusta reconocer así en público las cosas que le pasan en el interior. Pero un día dijo, voy a ir a la misa contigo. Y yo, encantado, qué bueno, vas a la misa conmigo. Y fue a la misa conmigo. Y en el momento de la consagración, oigo cuando sus rodillas caen al suelo. Sus rodillas caen al suelo. Un golpe duro de sus rodillas al suelo. Y yo preocupado, se lastimó mi mujer. Y cuando miro al lado, ella está arrodillada, con las manos levantadas, adorando a viva voz la presencia de nuestro Señor en el sacramento del altar. Al final del Evangelio, según San Juan, el Señor le dice, pastorea mi rebaño, pastorea mi rebaño. Es que para algunas personas se le hace difícil esto, de entender cómo Jesús comparte sus cosas. Tiene gente que le ayuda, que coopera con la salvación. Pero, por ejemplo, para mí me ayudó muchísimo cuando descubrí en San Juan capítulo 17, versículo 22, cuando el Señor le dice al Padre, la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos. El Señor comparte su gloria. Y en este sentido compartió su derecho de gobernar y de regir en la iglesia a San Pedro y a los sucesores de San Pedro. Una carta primitiva importante, San Clemente Romano, en el año 97 del primer siglo. Esto es un testimonio extrabíblico, histórico, importante. Él era obispo de Roma en el año 97. Escribe a Corinto para arreglar las cosas en Corinto. Y él valida su trabajo, sus instrucciones, las que está dando, diciendo, yo soy el obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Año 97. O sea, es maravilloso. Es el Padre espiritual de todos nosotros y por eso nosotros tenemos que orar mucho por el Santo Padre, porque es el ser humano más violentamente atacado por el demonio. Lo creo. Es el vicario de Cristo en la tierra. Hay que orar todos los días de manera sumamente especial y ofrecer sacrificios por eso. Nosotros ahora en EWTN. Sí, vamos a comenzar una serie
Durante esa serie vamos a tratar temas que me tocan muy personalmente porque fueron los temas con los cuales tuve que lidiar en mi proceso de conversión. Temas que yo quiero compartir con mis hermanos católicos y mis hermanos evangélicos. Óiganlo para que... Es una serie que hemos preparado con mucho cariño para nuestros hermanos católicos y nuestros hermanos evangélicos. Yo quiero darle razón a ellos de mi fe, de mi esperanza, de por qué estoy aquí ahora, de por qué, escucha bien Pepe, de por qué yo siento que realizo mi fe evangélica a cabalidad en esta iglesia. Ahora es que soy evangélico de verdad, porque antes era un texto por aquí, un texto por allá, una parte del evangelio, otra parte del evangelio. Ahora es todo el evangelio. Ahora es Cristo que es la cabeza, el cuerpo que es la iglesia. El Señor, que es cuerpo, que es cabeza de la iglesia, se me da como alimento en la Santa Eucaristía. Me dio a su madre para que me custodiara y me defendiera y velara y mediara por mí. Y ha designado a un vicario en la tierra para que me acompañe y me pastoree. Ahora es el evangelio completo. Yo deseo compartir eso con mis amigos y mis hermanos.